Muy bien, mi nombre es Shelly McLean, soy tutora de este curso. Esta es nuestra segunda sesión. Am, y le doy un saludo a todos los aprendices que han iniciado sesión. Ah, a ver, hay una persona que tiene... a ver. A la persona que le voy a escribir, por favor, revisar su nombre o su usuario en la parte, creo que derecha de su nombre. Va a encontrar 3 puntos, entonces, por favor, em, cambiar a nombre de aprendiz, por favor. Una persona que tiene por nombre de usuario A21S de Jessica, por favor revisar y hacer directamente el cambio de nombre o escribir en el chat cuál es su nombre, por favor. De otra manera me debo sacarlo de la sesión o sacarla de la sesión. ¿Ok? Entonces esta persona, por favor, revisar su nombre, hacer cambio de nombre o escribirme en el chat cuál es su nombre. Ok. Ok, muy bien. Jessica, creo que era Jessica. Muy bien. Entonces voy a dar inicio a la sesión. Am, el día de hoy vamos a hablar sobre los errores que han enviado eh, en las evidencias hasta el momento, el Learning Activity 1. Y hablar sobre las evidencias que van a venir para la próxima semana, es decir, las instrucciones de las evidencias, pero no como tal de los errores, porque obviamente no hemos iniciado esta semana. Entonces voy a compartir. Vamos a empezar por las inconsistencias que se han dado hasta el momento. Ah, ok. Tengo aquí en pantalla 8 frases, sí, 8 frases que am, he recuperado de varias de las evidencias que me han enviado hasta el momento, de las evidencias de Learning Activity 1. Estamos hablando de My Profile o This is My Family. Entonces, hay oraciones en cada una de las evidencias que he revisado, que he tomado para construir como decir, un compendio de las errores más comunes que se dan en estas evidencias. Nuevamente las evidencias, My Profile, and This is My Family. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta parte de la sesión? La primera parte de la sesión va a hablar sobre los errores de las oraciones que me han enviado y eh, el, el, la segunda parte de la evidencia voy a hablar sobre las instrucciones de las evidencias que van a venir para la semana número 2. Entonces, lo que voy a hacer en esta sesión, en esta primera sesión, bueno, la segunda sesión del curso, pero la primera sesión en la que vamos a trabajar los errores de las oraciones o las inconsistencias que se han dado, eh, voy a hacerlo de esa manera. Ya para las próximas sesiones cambiará un poco. Esta primera sesión de revisión de oraciones voy a hacerlo así. Las primeras 2 oraciones, los primeros 2 puntos aquí en esta lista, tengo 8 frases, primeras dos frases, las voy a trabajar yo directamente con ustedes, les voy a decir exactamente qué es lo que está, qué es lo que es incorrecto en esa oración y cómo corregirlo. A partir de la tercera oración, quiero que ustedes mismos la lean y cualquier persona que crea saber por qué está incorrecta o qué es lo que hay que corregir, por favor me avisa y enseguida nos dice. Si usted no sabe, también puede decirlo. O sea, no hay problema en ese sentido, ¿ok? Pero quiero que pues sea como voluntario. Ya para próximas sesiones, como les dije, va a ser un poco diferente.
Pero entonces quiero que sea como voluntario para que pues todos tengan la oportunidad. Entonces yo voy a empezar por la primera y la segunda y ya después empezamos a mirar quién cree que hay inconsistencias en la oración. Voy a leer entonces todas las oraciones, todas las frases. La primera dice, I am 20 years old. La segunda dice, I have a sister. His name is Laura. She is a teacher. He is 30 years old and he is divorced. La tercera dice, I am administrative assistant. La cuarta dice, my dad is milk supplier and seller, and my mom is housewife. La quinta dice, my dad is a military, and my mom is a housewife. En la sexta dice, occupation, he is musician, she is housewife. La séptima dice, I have two brothers. Them name is Juan and Fernando. Y la octava dice, he is a retired. ¿Ok? Entonces voy a empezar por las primeras dos oraciones, las primeras dos frases. La primera frase es muy sencilla. La inconsistencia es este pronombre. ¿Ok? El pronombre I siempre, no hay excepción, siempre debe ir en mayúscula. ¿Ok? No hay excepción, por favor, cuando tengan esto, revísenlo porque es muy probable que baje su calificación. ¿Ok? Entonces el pronombre I siempre debe ir en mayúscula. Siempre, siempre, no hay excepción. Puede iniciar oración o puede estar en la mitad de la oración. No importa, siempre debe ir en mayúscula. La segunda oración dice, I have a sister, his name is Laura, she is a teacher, he is 30 years old and he is divorced. ¿Ok? Aquí tenemos una inconsistencia de el sujeto del que estamos hablando en la oración. La oración empieza diciendo, I have a sister. Sister es femenino. Pero luego viene y dice, sister, empieza otra oración aquí sin darme ningún tipo de puntuación. Entonces, lo primero que está aquí que hay que hacer es este espacio. Hay que revisar la puntuación de las oraciones. ¿Por qué? Porque aquí tengo dos oraciones diferentes, bueno, no diferentes, sino dos oraciones completas que no están unidas por ningún tipo de puntuación. Y esto influye en el que ustedes sepan cuándo deben añadir un sujeto a su oración. Entonces, la primera inconsistencia es, I have, vamos a poner aquí, esto. I have a sister. Entonces voy a revisar la siguiente oración. His name is Laura. Pero his name is Laura creo que está conectado a la oración anterior. Entonces, la puntuación que voy a utilizar ahí es una coma, porque estoy añadiendo información a la cláusula anterior. Yo tengo una hermana y entonces le voy a añadir información a eso. Tengo una hermana y su nombre es Laura. ¿Ok? Entonces, en lugar de utilizar y o en inglés and, pues se utiliza una coma. Ahora reviso esta cláusula que sigue. His name is Laura. Veo este pronombre. Es un posesivo. Y el posesivo está en masculino. His. Pero yo estoy hablando de sister. Y sister es femenino. Entonces yo tengo que corregir esto. Tengo que revisar la información y decir que es que ese pronombre es incorrecto porque es masculino. Yo estoy hablando de sister y Laura. ¿Ok? Her name is Laura. Punto. She is a teacher. Muy bien. Entonces me confirma que sí, estamos hablando de sister, que es femenino, y she es femenino. Pero resulta que she está iniciando con minúscula y las oraciones, cuando tenemos una oración completa, la iniciamos con mayúscula. ¿Ok? Punto. She is a teacher. Ya, una oración completa. She is a teacher. Punto. Ya. Esa es una oración completa. Perfecto.
Luego dice, he is 30 years old. Ok, nuevamente, iniciamos las oraciones con mayúscula, no con minúscula. Y luego miramos que me dice otra vez he es masculino. Y yo estoy hablando de una persona que se identifica como femenino. Entonces vamos a corregir. She, ok, en lugar de he, she is 30 years old. Y aquí me sigue una oración, una cláusula, que me está añadiendo información a la anterior. Se refiere a, está relacionado al tema anterior, es decir, me está hablando de la edad de la persona, pero no se relaciona esto. La edad y el estado civil no tiene mucha relación. Entonces yo lo que puedo hacer es o añadir una coma y dejar esa conjunción o hacer dos oraciones diferentes. Nuevamente juega. She is divorced. ¿Ok? Entonces me están utilizando los pronombres incorrectos. She is divorced, punto. Me están utilizando los pronombres incorrectos para referirse a las personas en sus oraciones. Tenemos que revisar los sujetos de la oración. ¿De quién estamos hablando? En inglés siempre se sabe de quién se está hablando en una oración. Entonces es importante que ustedes revisen el sujeto de su oración y que sea constante en su frase. Si su frase es sobre una persona, entonces vamos a revisar que ese sujeto, ese pronombre personal, ese pronombre posesivo sea constante durante toda la frase refiriéndome a esa persona. ¿Ok? No cambiemos los pronombres por X o Y motivo. Estamos hablando de una persona específica en la frase. Ustedes son los dueños de sus oraciones. Ustedes son los que deciden de quién hablan, pero cuando deciden de quién hablan, tienen que ser constantes. ¿Ok? Hay que tener constancia en la oración. ¿Ok? Muy bien. Aquí tengo entonces las correcciones para voy a hacer esto aquí también, que hacía falta. Ok. Las correcciones para esta oración. Cuando ustedes envíen una evidencia, esto es lo que tienen que hacer antes de enviarla. Revisar muy bien su oración. Ahora voy con la oración número 3. I am administrative assistant. ¿Alguien en el chat que levante la mano? ¿O saben qué? Más bien, espérenme un segundo. Y les abro los micrófonos. Sería bueno que alzaran la mano primero, pero bueno, pueden utilizar el micrófono y decirme. ¿Quién cree qué inconsistencia o qué error hay en esa tercera oración? Profe, hola. A ver, esperemos. Axel me levantó la mano. Axel, cuéntame. Bueno, ¿Se escucha? Sí. Bueno, en esa tercera oración dice, I am administrative assistant. Soy un asistente administrativo. Sin embargo, la parte en inglés está mal escrita porque le falta el and, que es el conector entre la persona y lo que es. Ok. Entonces aquí me dices que hace falta acá. Esto. Aquí. Le hace falta el and. And. O sea, le falta el artículo and. Muy bien. Assistant. Gracias, Axel. A ver. Tiene toda razón, Axel. Le hace falta el artículo. El artículo es una palabra que utilizamos específicamente para este tipo de oraciones cuando hablamos de ocupaciones o profesiones. Entonces aquí me está diciendo que es un asistente administrativo y entonces necesita el artículo an. ¿Por qué es an y no a? Porque la palabra que le sigue empieza con un sonido, ojo, sonido de vocal. Si empezara con un sonido de consonante, utilizaríamos a. Por ejemplo, la oración, eso ya sería un ejemplo, lo voy a poner aquí como
I am a university student. ¿Por qué utilizamos a en lugar de an en esta oración? Porque you en inglés tiene el sonido de consonante como la palabra o el sujeto you, ¿cierto? Es muy, muy parecido a este sonido. Cuando se hace este sonido, en inglés nos referimos a una consonante, no una vocal. Entonces, utilizamos el artículo a, aunque las reglas respecto a esto pueden estar un poco más lapsas con respecto a el sonido de you o el sonido de la H, porque en muchas ocasiones, dependiendo de la región de la persona o del campo de estudio de la persona, o el nivel de educación también puede afectar esto. Y también la lengua que trabaja, la lengua que habla la persona. Por ejemplo, hay diferentes tipos de inglés. Es un ejemplo nada más para poder contextualizarlo. Esto puede variar un poco. Bueno, el hecho de utilizar a con palabras como estas. O la palabra history. ¿Ok? Que ya history sería también como consonante para el inglés, pero dependiendo de la región de la persona, donde la persona o el nivel de inglés, también podemos utilizar el artículo an. Es decir, este uso para este tipo de palabras podría ser un poco más lapsa, pero por ejemplo, si utilizáramos la oración, perdón, la palabra California student. Soy un estudiante de California. Esta A quedaría igual porque el sonido que le sigue a esa palabra es de consonante. Total, conclusión, A es para las palabras que siguen con sonido de consonante y AN es para las palabras que siguen con sonido de vocal. Y no es tanto lo que está viendo en la letra I, sino es el sonido, ¿ok? Eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Alguien más? Perdón, para la cuarta oración tenemos my dad is milk supplier and seller and my mom is housewife. Alguien que me diga qué piensa de esa oración. ¿Qué cree que está incorrecto ahí? ¿Puedo contestar de nuevo yo o dejo que los demás contesten? ¿Hay alguien que quiera contestar? Bueno, Axel, adelante. Bueno, como el ejemplo anterior, al my dad is milk supplier and seller, le falta el artículo a. Y al siguiente, and my mom is, le falta la coma antes de and. Y también le falta el artículo an o an. Ok. Entonces aquí dices, se dice, aquí va un artículo, aquí va un artículo, y aquí me dice, yo creo que aquí debe de haber una coma. Ok. Vamos por partes. Sí, hace falta el artículo a. Entonces, ¿quién, según lo que acabo de explicar, ok, quién me puede decir qué artículo a utilizar? A o an en la primera parte de la oración, en este primer espacio. Entonces aquí tengo my Yo, dad. profe. Sí, Marcela, adelante. Y my dad is a milk supplier. Ok. A. Milk supplier. Vamos a corregir aquí. ¿No? Sí. Supplier. ¿Quién más está de acuerdo con esto? Pueden también decirme en el chat. Ah, Elizabeth, Charlie. Ah, ok, muy bien. ¿Quién más está de acuerdo con eso?
Muy bien. A, José. Ujú. A, Axel. Muy bien. Entonces, my dad is a consonante, milk supplier. Muy bien. Entonces aquí me dice hacer, yo creo que aquí ah, debe llevar una coma. Sí, podría llevar una coma. Se llama el Oxford comma y es válido porque estamos hablando de dos cláusulas que se unen para un mismo tema, pero al mismo tiempo hace una lista, entonces podríamos hablar de utilizar la coma. Es válido poner la coma en ese sentido. Entonces, and my mom is, y aquí tengo housewife, housewife, housewife. ¿Qué artículo entonces ponemos aquí? A o an. Charit dice a, ¿quién más? Teacher, Marcela dice ok. ¿Quién más? Ok. Perdón, housewife. Y utilizamos housewife porque housewife también tiene un sonido inicial de consonante en inglés. Muy bien. Nuevamente, no es la letra, es el sonido. ¿Ok? Eso tiene que quedar claro. ¿Cuándo podemos ver esto? Voy a parar aquí de compartir. Perdón, voy a compartir aquí el material multimedia de la unidad. Aquí tengo introducción y aquí veo qué es lo que voy a utilizar. Aquí tengo artículos definidos e indefinidos. Entonces voy a buscar ese tema para que lo tengan presente que aquí lo pueden estudiar y lo deben estudiar para poder enviar la evidencia. Entonces, artículos definidos e indefinidos. Aquí lo tengo. ¿Ok? Tengo el artículo the o the. Aquí está el uso de the. Es el mismo. Cuando digo the o the, es el mismo. La pronunciación puede cambiar un poco dependiendo de lo que se está diciendo, pero es la misma, es el mismo artículo. Y aquí tengo el artículo a o a. A or a. This is a beautiful house. This is a guitar at home. She needs a telephone to make a call. They read a difficult book. Ok, entonces aquí nos dice qué es lo que estamos trabajando. Sonido. Pero entonces tenemos el an. Y ya empieza con otro tema. Es el sonido de vocal. Ok, esto lo vemos en el material multimedia. Paro aquí de compartir y sigo entonces con mi lista de oraciones. Aquí tengo la siguiente oración. My dad is a military and my mom is a housewife. Alguien que crea tener aquí la información de saber qué es lo que está incorrecto aquí, por favor, adelante. Puede levantar la mano o decirme en el chat. Carolina dice la A está mal. ¿Cuál de las A? ¿Qué está mal, más bien? Vamos, se va a las... Se va a las... hola, teacher. Marcela, cuéntame. Ujú. I think que la oración is, my dad is a military and my mom is a housewife. Ujú. O sea que cambiar ¿qué? El primer artículo A. Y yes, no, ahí esa es, she's correct. A mí me Ok, parece que esa ahí está correcto. ok. Y en la siguiente también
pero quitarle lo excedente que está ahí. El artículo and o ese, quitarle. O sea, quitar los paréntesis, eso es lo que me dices. Yes. Okay. Quitar los paréntesis. Ok. Bueno, esta es una oración, gracias Marcela. Esta es una oración sacada de la actividad My Profile. Y ustedes saben que en la actividad My Profile pues tenemos los paréntesis para indicarles a ustedes qué es lo que tienen que utilizar en el espacio, ¿cierto? Entonces, bueno, podríamos quitar los paréntesis. Ok. Voy a hacer el ejercicio, quitar los paréntesis. Voy a quitar aquí, voy a quitar acá. Listo. ¿La oración sigue estando correcto? O, bueno, Axel me dice, falta, Jessica dice, falta la coma para separar La puntuación, ajá, faltan los signos de puntuación, teacher. Ok, ¿y dónde iría la coma? La primera coma iría después de military. Aquí. Yes. Okay, pues yo voy a poner aquí, my dad is a military, coma, and my mom is a housewife. ¿Así me dicen que tiene que quedar la oración? No creo, porque pues como está colocando and my mom, entonces creo que la coma es hora. Si no estuviera como el and, sí podría ir la coma porque entonces estaría nombrando más de dos cosas, o sea, estaría nombrando el papá que es militar, la mamá que pues que hace otra cosa y otra persona. Entonces ahí sí la coma porque la I sobraría. Pero como está la coma sobra. Sí, yo también estoy de acuerdo. Ay, se me fue el nombre de la persona que estaba hablando. ¿Carolina? Carolina. Sí, Carolina. Carolina, sí, estoy de acuerdo. Realmente en esta oración podría sobrar la coma. La inconsistencia realmente de la oración no se da por la puntuación. La inconsistencia de la oración se da por esto. ¿Qué pasa? Military es una institución. Es los militares de una institución de la Fuerza Armada. Es una institución social. Bueno, social de la sociedad, no de social de cívico. Por lo tanto, cuando me hablan de military, recuerden que si recordamos que es lo que estaba aquí antes, voy a quitar esto. Si recordamos que lo que estaba aquí antes, por eso estaba dentro de la oración y no se había eliminado, es que aquí tenemos que hablar de la ocupación de la persona, no de la institución. Entonces, ¿qué pasa? Hacemos una traducción del español colombiano al inglés cuando hablamos de ocupación, decimos es militar. Pero en inglés, military es una institución. ¿Ok? Entonces aquí es una inconsistencia de vocabulario. ¿Qué pasa? My dad is a... Podríamos hacerlo de dos formas. Podríamos decir, sí, podrías utilizarlo, así es correcto, Carolina, podrías utilizar military como un adjetivo, pero en lugar de man, yo pondría military member, miembro de las fuerzas militares. ¿Ok? O pondría el rango de la persona. My dad is a military officer, captain. No sé cuáles son los rangos que utilizan en las fuerzas militares, pero o sea, utilizaría el rango de la persona. Otra opción de utilizar el rango de la persona sería utilizar directamente el rango primero es and, ojo, porque empezamos con vocal, officer of the military forces. Es otra opción utilizar ese rango. Esa ya sería la ocupación de la persona. Hablamos de la ocupación de la persona y no hablamos de la institución a la que la persona pertenece. ¿Ok? Y ya la otra parte de la oración es and my mom is a housewife.
¿Listo? Entonces, ojo pues, identificamos en las ocupaciones si estamos hablando de una ocupación o no. Porque si nos vamos a dar cuenta, en las próximas oraciones van a haber una oración con la misma inconsistencia. En la sexta oración tengo occupation. He is musician. She is housewife. Esta es una oración de la evidencia this is my family. Entonces, alguien que no haya hablado, por favor, me dice qué piensa, cuál es la inconsistencia, cuál es el error que se da ahí en esa oración. O alguien que no haya escrito en el chat. Jessica, adelante. Jessica. Sexta oración. Occupation. He is musician. She is housewife. Creo que caemos en el mismo error de los anteriores. Falta el artículo antes de la ocupación. Espérame, me está hablando Rodrigo. Ok, Jessica. Jessica, entonces, ¿estás de acuerdo con lo que dice Rodrigo? Es que no sé, se mueve tu micrófono, pero no te escucho. Ah, ok. Entonces acá me estás diciendo en el chat. Debería ser, he is a musician. Falta el artículo A. Sí, ya me di cuenta que tienes problema con el micrófono, no hay problema. Falta el artículo A. Ok. Me dijiste en el primer ejemplo, he is a musician. Entonces, la inconsistencia está aquí. Y en la segunda cláusula que me dice, Rodrigo también me estaba diciendo algo. Sí, igual. Falta el artículo ahí de housewife. Ok. Pero entonces, ¿qué artículo usamos? Bueno, a music. She is a housewife. ¿Así? He ¿Ah? is sí, También falta A. music. Falta A, muy bien. Musician. Y si seguimos siendo estrictos, pues music debería ser con minúscula. Sí, de ahí Pensaría. minúscula. Ujú. Sí, aquí lo corrijo yo también con la N minúscula. She is a housewife. Is a musician. She is a housewife. Ok, bien, vamos bien. Séptima oración, alguien que no haya hablado, por favor. Tengo, I have two brothers. The name is Juan and Fernando. Entonces aquí voy a corregir. I have two brothers. The name is Juan Fernando. Juan and Fernando. Juan and Fernando. Estamos hablando de dos personas. A ver. Alguien que me diga. O en el chat. O en el micrófono. Por el micrófono. ¿Aló? Sí, ¿Sí me Zaira. escuchan? Sí. Hola, profe. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Creo que es I have two brothers. Está bien escrito, digo yo. Pero la segunda frase ya sería their, no then. There, ok. Their names Ujú. are, porque es plural, ¿no? Está Muy hablando bien. ya de sus dos hermanos, no de uno Muy solo. bien. Muy bien. Muy bien. Bueno. A ver. Entonces, espérame que voy a parar de compartir aquí. Porque también quiero mostrarles que esto también se cubre en el material multimedia. Entonces, miren pues aquí en el material multimedia, el tercer punto dice adjetivos posesivos. Y aquí me dice para qué se utiliza, expresar posesión. Y aquí me dice cuáles son los adjetivos posesivos. Por ejemplo, yo veo que he, que es masculino, tiene his, ¿cierto? She, que es femenino, tiene her. Y ya cuando empiezo con los plurales, me dice we, que es nuestro, tiene la palabra our, y they, que son ellos, tengo la palabra their. ¿Okay? Estamos hablando que le pertenece a ellos. ¿Ok?
En español, y especialmente en español colombiano, hablamos de su y sus. ¿Ok? Aquí tenemos un posesivo para cada sujeto. Entonces tenemos que estudiar ese tema dentro de esta unidad. Por eso está dentro de la unidad. Para que revisen muy bien esto. El pronombre que me utiliza la oración, voy a parar aquí, voy a volver a a la lista de oraciones. El pronombre que me utiliza la oración es them. Y them no es un pronombre posesivo. No me refiere posesión de algo. Estamos hablando del nombre de alguien. ¿Ok? Este es un pronombre reflexivo. Habla de la persona, de las personas, en este caso ya sería plural. Algo le pasa a las personas o la acción se aflige a las personas. Pero en este caso no estamos hablando del nombre que le pertenece a alguien. Y como les dije al principio, en inglés siempre sabemos de quién estamos hablando. Entonces aquí me pongo, I have 2 brothers. ¿Ok? Y yo en lugar de poner este punto, porque si yo estoy hablando de mismo tema de la oración anterior, yo puedo utilizar la coma. Yo puedo decir, I have 2 brothers, their names. Ok, their names. Entonces, si yo voy a corregir their names, estoy hablando de plural. Estoy hablando de plural. ¿Ok? Estoy hablando de plural. El verbo to be debe ser plural. ¿Ok? Their names are Juan and Fernando. No Juan Fernando, sino Juan and Fernando. Entonces, hablando de 2 personas. Sí se dan cuenta que es muy importante saber de quién se está hablando en la oración, porque esto afecta toda la oración. Esto afecta el verbo to be o el verbo to have, la conjugación de los verbos. Eso afecta si es un verbo posesivo plural o si es un verbo pronombre posesivo plural o singular. Eso afecta incluso el uso del artículo o el uso de no tener artículo. Por ejemplo, si yo utilizara esto, Fernando wears sunglasses. Lo estoy diciendo en ese momento porque va a venir una evidencia dentro de este proceso que ustedes van a tener que revisar esto. Así que presten mucha atención a esto. El estado de una oración, singular o plural. El número de sujeto o número sustantivo en una oración es importante porque les va a definir toda la oración. Esto se llama tener acuerdo en la oración. El artículo a o an es singular o contable. Singular. Habla de un sujeto. Y este sustantivo aquí, esta palabrita, sunglasses, es plural o no contable. ¿Ok? Y cuando esto ocurre, cuando me ponen uno singular o contable y uno es sujeto o sustantivo plural o no contable, esto no tiene acuerdo en la oración. No es claro. Hablamos de unas gafas o hablamos de varias gafas. ¿Ok? Entonces siempre va a ser importante que ustedes revisen el número de personas, sujetos o sustantivos del que hablan en la oración. He wears sunglasses. Sunglasses es la forma no contable de las palabras gafas. ¿Ok? Lo mismo va a ocurrir con palabras como shorts, pants, shoes, heels, sí, más que todo ese tipo de palabras que pareciera que pueden ser singulares, pero en realidad la forma de decir la palabra es así, con la S. Y esto significa que es no contable. Lo mismo aplica para cosas que son no contables. Por ejemplo, los líquidos, los jugos, el café,
el agua, no se contabiliza. Tú puedes contar las unidades de métricas, a unidades métricas, una taza, un litro, un galón. Esto tú lo puedes contar en unidades métricas, pero tú cuentas es la unidad métrica, no cuentas el líquido. ¿Se entiende esta parte? Entonces, siempre es importante tener en cuenta de quién o qué hablamos en una oración. Y esto va a afectar toda la oración. Eso es importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Y lo digo ahorita para que ya después en las evidencias correctas lo revisemos. Aquí hay una pregunta. Si uno quiere decir un short, la palabra correcta en inglés es shorts. ¿Ok? Shorts. Quiero que tengan en cuenta esto. No piensen en el artículo en este momento. Piensen en la palabra del objeto. ¿Ok? No piensen en el artículo en este momento. La palabra del objeto, la palabra correcta, la palabra propia es shorts. Tiene una S. Shorts. Y esto hace, o sea, esa es la forma genérica de decir ese artículo, esa palabra, ese artículo, esa prenda de vestir. ¿Me hago entender? Esa es la forma de decir esa prenda de vestir. Shorts. Que serían unos pantalones cortos, ya sea de jean o de cualquier otro material, pero serían shorts. ¿Ok? Al saber que ese es el vocabulario, tenemos que tener en cuenta que ese vocabulario es no contable. Por lo tanto, ya no le podemos añadir un artículo singular o contable. No hay acuerdo, no tienen acuerdo entre los dos. Es como si dijera yo en español, a ver, una palabra en español. Es como si yo dijera en español esto. Un zapatos. ¿Tiene acuerdo eso? ¿Tiene sentido decir un zapatos? Vamos, le estoy preguntando, ¿me escuchan? No, no. Ok. No. No, ¿cierto? Se debería decir unos zapatos. ¿Correcto? Unos, plural, zapatos, plural. Unos zapatos. Me compré unos zapatos. No diríamos, me compré un zapatos. Y tampoco diríamos, me compré unos zapatos. No hay acuerdo. Entonces, cuando ustedes me dicen shorts, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Un Teacher. shorts. Un solo, no hay, no tiene sentido, no es claro del número de sustantivos o de objetos que estamos hablando en la oración. Es exactamente lo mismo. Teacher, ¿Sí? y si hablamos como del primo hermano de los zapatos, o sea, de los tenis, Ujú. tenis. Sí. No, a veces escuché que es que un tenis, hoy cosa como tan raro, pero que tenis es una palabra en inglés, tenis. Tenis es un deporte en inglés. ¿Ok? Para eso, para ese tipo de prenda, hay una alternativa. En inglés, sneakers, que son zapatillas. Ujú. A ver, les aclaro lo siguiente. Tenis, y eso ocurre también mucho en estas evidencias. Tenis es un deporte. Es un deporte. Si estamos hablando de los tenis, que hablamos en español y en Colombia, los tenis, en inglés lo trabajaríamos como sneakers. Serían los Correcto, sí, zapatos ya me quedó deportivos. claro. Sneakers. Pero hay otra alternativa para ustedes poder utilizar. Ansel dice su deporte favorito, está bien.
La palabra tenis podemos utilizarla como un adjetivo, es decir, algo que califica un objeto en una oración, algo que dice de qué tipo es el objeto de la oración. Entonces, si yo digo, I have tennis shoes, ya utiliza tenis como adjetivo, ya no me utiliza el tenis como si fuera el objeto de la oración, me utiliza shoes como objeto de la oración. Y tenis lo utiliza como adjetivo, me dice de qué tipo de zapatos estoy hablando, shoes. ¿De qué tipo de zapatos estoy hablando? Ah, estoy hablando del zapato que se utiliza para el deporte tenis. ¿Ok? Entonces tenemos la opción sneakers o tennis shoes también es entendible. Pero tenis, solamente tenis, hablamos solamente del deporte. Entonces cuando a veces me dicen, I am wearing tennis. Y yo, no se entiende muy bien porque tenis es el deporte. Estoy vistiendo el deporte tenis. No tiene sentido. Entonces, revisar el vocabulario porque eso también se ve desde el beginner, ¿ok? Muy bien, voy a avanzar entonces Sí, porque ya estamos correcto, quedándonos en claro, el tiempo. quedó bastante claro. ¿Perdón? Le decía que me quedó bastante claro, ¿sí? La Ok. diferencia ahí en el tenis como español, tenis como inglés, pero aquí estamos en clase de inglés. Sí, Correcto, señor. muchas gracias. Muy bien. La última oración, he is a retired. Alguien que me diga qué piensa ahí, cuál es el error. Última oración. Axel tiene la mano levantada. Espérame, Axel, un segundo, por favor. Quiero ver si alguien más, ya sea en el chat o en el micrófono, me De habla. acuerdo. Alguien que no haya hablado, por favor. Profe, hola. Elizabeth, cuéntame. En ese caso sería como, pues, pasándolo al español, sería él está retirado, ¿cierto? No él es retirado, sino él está retirado, pienso yo. Sí. Pero retirado, sí, retirado. Bueno, primero que todo, retirado en español estamos hablando de una persona que está pensionada. ¿Ok? Ok. Y cuando se dice que está retirado, recordemos que el verbo to be es el verbo ser o estar en inglés. Recordemos esto. Ahí estamos usando el verbo to be is, que es el verbo ser o estar. Entonces, sí, tienes razón. Ahí hablamos de está retirado. A ver, alguien me dice aquí en el chat. Ana María dice, estaría el artículo además. Ana María, cuéntame un poquito más sobre eso. Profe, ¿me escucha? Buenas tardes. Si te escucho. Profe, pues yo pienso que allí, si en el contexto se quiso decir que él está retirado, pues ese artículo no iría allí. Sería, he is retired. O sea, Ok, pienso yo que sería así. muy bien. No, y es correcto. Está bien. Sí. A ver, ¿qué les explico al respecto? Voy a poner en un contexto un poquito más retired. Retired. Okay? He is retired. Retired. Retired es un estado. Así como estaba diciendo Elizabeth, el está, ¿no? Es un estado. Es un estado, no es una ocupación. Y si recordamos, cuando estábamos hablando de ocupaciones, hablábamos de ocupaciones, pues utilizábamos el artículo a. Pero aquí no estamos hablando de una ocupación, estamos hablando de un estado. Entonces, no podría ir el artículo a o an, debe ir directamente el estado. Porque recordemos que el verbo to be en español es el verbo ser o estar. Entonces vamos directamente con el estado. ¿Qué nos dice que es un estado? Pues porque está terminado en ed. Retired. Pensionado. Retirado. Ya se retiró. Él está pensionado. Él está retirado. No requiere el artículo a o an.
¿Ok? Porque el AOA, recordemos, es singular y lo utilizamos para ocupaciones. Esto no es una ocupación. Esto también va a pasar para estados civiles. Single. Married. ¿Ok? Divorced. Estados no requieren el artículo AOA. Ocupaciones, sí. Estados, no. ¿Ok? Muy bien. Espero esta parte ya haya quedado clara. Les agradezco mucho por su participación. Voy a hacer entonces ahora un recorrido bien breve de... oh gosh, I forgot to bring it up. Hold on. Permítanme un segundo. A partir... no lo puedo mostrar una vez. Sí, mostrarlo. Para aquí. Share. Ay. Share this. Perfecto. Estamos viendo el curso en plataforma. Voy a mirar el cronograma. Esas son actividades que están desarrollando en este momento, que van a desarrollar hasta el 3 de septiembre. Según el cronograma, recordemos que son fechas informativas. Tenemos la evidencia My Profile y la evidencia de My Family. Muy bien. A partir de la semana número 3, es decir, el 4 de septiembre, vamos a empezar a trabajar la evidencia My Ideal Self y la evidencia A World of Differences and Similarities. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a hablar sobre esas instrucciones. También van a hacer la actividad interactiva My Day, pero eso es en plataforma. Voy a hablar de las instrucciones de My Ideal Self y A World of Differences and Similarities porque quiero que quede en la grabación para que cuando estén desarrollando estas evidencias vengan a revisar las instrucciones aquí en la grabación. Entonces, My Ideal Self, A World of Differences and Similarities. Voy a abrir esas instrucciones para hablar sobre ellas y lo tengan en cuenta para cuando lo vayan a desarrollar. No quiere decir que lo van a desarrollar en este momento. Estamos hablando de que vamos a desarrollarlo en la semana número 3. Todavía no hemos llegado. Ay. Perfecto. Entonces voy a parar aquí de compartir y voy a compartir. ¿Dónde estás? My Ideal Self. My Ideal Self. Show me my ideal self. Okay, got it. Muy bien. Aquí tengo entonces las instrucciones de la evidencia My Ideal Self. Esta evidencia va a evaluar el uso del verbo to be, pronombres personales y el vocabulario visto en la material de la unidad. Estamos hablando de adjetivos de frecuencia, ¿ok? Y los verbos conjugados para el tiempo presente. Esta evidencia, quiero que presten atención a lo siguiente, es un poquito abstracta porque vamos a hacer como una evidencia reflexiva, vamos a reflexionar en nosotros mismos, ¿ok? Entonces usted va a hacer 6 oraciones en la que usted va a hablar de usted mismo, pero ¿cómo sería usted mismo corrigiendo algunos temas, algunos aspectos de su vida o de su forma de ser, su personalidad, que usted quisiera que fuesen mejor? Entonces, por ejemplo, yo digo aquí en este ejemplo, my ideal self hardly ever drinks alcohol. Entonces, en este ejemplo utilizamos la expresión my ideal self, utilizamos el adverbio de frecuencia hardly ever. Esto lo van a ver en el material multimedia, por favor no se estresen, lo van a ver en el material multimedia y la semana número 3. Hace un momento explico cómo es la actividad. El verbo drinks y ya el complemento que sería alcohol. Drinks está conjugado para la tercera persona con la S. ¿Por qué está conjugado para la tercera persona con la S? Porque la evidencia va a hablar de usted mismo en tercera persona. ¿Cómo sé esto? Porque usted me va a utilizar la expresión my ideal self. ¿Qué quiere decir todo esto? Que usted las oraciones que va a realizar, las va a realizar en tercera persona. ¿Ok? My ideal self hardly ever drinks alcohol. Esto quiere decir que sus verbos deben ir conjugados para la tercera persona. Ahora, miremos este ejemplo. My ideal self always practices English before he/she goes to bed.
Aquí yo tengo esta palabra before. Before es una palabra que explica tiempo, ¿ok? Que nos indica el tiempo. Pero también en esta oración funciona como una cláusula explicatoria, es decir, que lo que sigue después de esto me va a explicar un poquito más a qué se refiere la primera parte de la oración. Entonces, si yo, por ejemplo, dijera, my ideal self always practices English, esa sería una oración completa, no hay ningún problema ahí. Pero si usted va a añadir la información, usted me pone una cláusula que me indica un poco más de información, before quiere decir tiempo. Y ya en la segunda parte de la oración, usted me va a utilizar el pronombre personal que corresponde a usted. Si usted se identifica con un pronombre personal masculino, va a utilizar el pronombre masculino. Si usted se identifica con un pronombre personal femenino, me va a utilizar el pronombre personal femenino, así sucesivamente. Y el verbo va a ir conjugado a ese pronombre personal. Usted va a hacer 6 oraciones como esta, en las que usted va a hablar sobre cómo sería usted si usted tuviese pues las cosas que quisiera hacer o que quisiera ser usted en su personalidad. En la evidencia les digo, la evidencia no, las oraciones no van a utilizar la expresión my ideal being, ni my ideal, ni myself, ni my being, ni my ideal man, ni my ideal woman, ni my ideal friend, ni my ideal idol, nada. La frase es my ideal self. Eso es lo que ustedes van a utilizar en esa oración. ¿Ok? 6 oraciones hablando de lo que usted pues mejoraría. Y lo que tienen que hablar pendiente, pues que estar pendientes es la conjugación de ese verbo. Debe estar en tercera persona porque usted va a hablar de usted mismo en tercera persona. Esa sería la evidencia my ideal self. Y por último, voy a hablar sobre la evidencia a world of differences and similarities. En esa evidencia se va a evaluar el uso de verbos conjugados correctamente dependiendo del sujeto o la persona de la oración. Pronombres personales, verbos infinitivos, estos están como to work, to run, to exercise, tienen la preposición to, y el vocabulario de visionalidad. Entonces usted va, por ejemplo, en esta evidencia, aquí tengo, está muy lejos, pero bueno. Aquí está la rutina diaria de un personaje que se llama Scott. Cuando ustedes vengan aquí a estos espacios, van a escribir una oración en la que usted compara su rutina diaria con la rutina diaria de Scott. Entonces aquí tengo unos ejemplos. Scott and I usually get up at 6 a.m. Scott gets up at 6 a.m. in the morning. I don't like to get up early in the morning. Entonces, como les acabé de hablar en la sesión, en las oraciones de inglés siempre sabemos de quién estamos hablando y siempre de acuerdo en la oración se sabe del número de personas o el número de objetos de que estamos hablando. En esta oración, la primera ustedes ven en el ejemplo, perdón, la primera oración en el ejemplo, ustedes ven Scott and I. Scott and I es plural. Estamos hablando de 2 personas. ¿Cierto? Entonces el verbo debe ir conjugado para esas 2 personas. Verbo plural. Conjugado de manera plural para las personas de la oración. Pero si se dan cuenta en la segunda oración ya tengo en la tercera persona que es Scott. No eres tú, no soy yo, es Scott. Es tercera persona. No es primera, no es segunda, es tercera persona. Scott ya tiene el verbo conjugado para él. Gets. Scott gets up at 6 a.m. I don't like to get up early in the morning. Aquí ya hablo de mí, primera persona. Aquí estoy hablando de tercera persona. Y si se dan cuenta, cuando ya hablo de like, de la estructura like, ese verbo debe ir en forma infinitiva. Debe ir con la preposición to. Estamos hablando del tiempo presente. ¿Ok? Entonces ustedes van a hacer 6 oraciones comparando sus rutinas diarias con la rutina diaria de Scott y escribir aquí sus 6 oraciones. Entre más sencillos y concisos sean, mucho mejor para usted. Créalo. Sea lo más sencillo y lo más conciso que usted pueda. Lo importante aquí es que usted haga el ejercicio correctamente y es hacer las comparaciones entre las acciones de Scott y sus acciones. ¿Ok?
y conjugar los verbos correctamente. Entonces, esas serían las instrucciones para la semana número 3, que aún no hemos iniciado. Cuando inicie podrán venir a esta grabación y revisar. Ustedes estaban viendo, perdón, ¿sí vieron las instrucciones que acabé de mencionar? Las instrucciones de Scott, A World of Differences and Similarities. Sí, profesora. Ah, ok, me asusté. Sí. Ok, pensé que no lo estaban viendo en pantalla. Ok, muy bien. Entonces, esas son las instrucciones de A World of Differences and Similarities, que es la actividad que vamos a desarrollar en semana número 3, A World of Differences and Similarities y My Ideal Self. Nuevamente, cuando ya estén trabajando en esas oraciones, pero en esas evidencias, vienen a esta grabación y revisan las instrucciones. Nada, esta sería la sesión del día de hoy. ¿Tenemos alguna pregunta? Profe, Ujú. ¿sí me escucha? Sí. Profe, yo tengo un problema con la página porque no me deja ingresar el usuario no me deja ingresar así completamente como usted lo muestra en la pantalla. Liz Mari, Sí, señora. si quieres te quedas un momentito al final de la sesión y revisamos el asunto, ¿listo? Bueno, señora. Ok. ¿Alguien más? ¿Tenemos Gracias. alguna otra pregunta? Fue una pregunta, la actividad, la 1 es del 28 hasta el 3 de septiembre, ¿verdad? Según el cronograma, sí, pero recordemos que las actividades quedan abiertas. Eso se dijo en la sesión la primera semana. Ah, all right, all right. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Por mi parte, no, señora, todo está entendido. Muy bien. Muy bien. Esto va a quedar entonces grabado para que nuevamente puedan venir a revisar la información y también puedan revisar las instrucciones de las actividades. Doy por terminada entonces la sesión, se queda entonces Liz Mari, revisamos un momentito tu situación y nada, muchas gracias por asistir a la sesión, muchas gracias por revisar la información que se da dentro del curso y revisar las instrucciones de las actividades. Que tengan una buena tarde. Gracias. Gracias, profe. Muchas gracias. Entonces nos veremos el 5 de septiembre a las 2 de la tarde. El próximo, sí, 5 de septiembre a las 2 de la tarde. Ujú. Hasta luego.